¿Cómo puede repercutir eso en nuestra economía, en nuestra política, en nuestra sociedad, en fin? Así es como nosotros tamizamos los temas que ponemos a discusión. Y hoy precisamente vamos a eso. Vea usted, la paz mundial siempre pende de un hilo, de un fino hilo que en cualquier momento puede reventarse y provocar una conflagración terrible, una tercera guerra mundial. Toco madera, Dios no lo quiera, pero estamos cerca cada vez que suceden conflictos. Primero el conflicto de este señor berrinchudo de Corea del Norte, que se mantiene probando armas nucleares. Luego tenemos lo que ocurre en China, por ejemplo. Luego tenemos lo que ocurre en Rusia, Ucrania, lo más reciente podríamos decir. Para algunos iba a ser un conflicto rapidísimo, de cuestión de un mes, 2 meses. Llevamos 2 años y no hay soluciones. Y pues el pasado fin de semana, o antes Israel bombardea una sede de altos mandos de la Armada iraní en Siria, me parece. La respuesta vino la semana pasada cuando Irán reacciona y envía una serie de misiles crucero, de drones armados y tantas cosas más a Israel, que con su escudo de hierro, así le denominan, pues dicen los israelíes, porque cada cosa hay que verla desde la visión de cada rival. Dicen que con éxito superaron esta prueba, los iraníes dicen lo contrario, pero de la manera que sea, eso tiene impacto en la economía del mundo. Ya se habla sobre que puede afectar las bolsas, ya se habla sobre qué pasaría si se cierra el estrecho de Hormuz en el tema del petróleo y tantas cosas más. Pero lo que nos interesa es cómo este conflicto, este nuevo conflicto mundial que es por intereses, ¿verdad? Es por intereses. Puede repercutir en la economía nacional. Y para el efecto hemos convocado en esta mañana al doctor Luis Velázquez. El doctor Velázquez es experto en temas económicos, tanto nacionales como internacionales. Fue ministro de Economía también y le damos la más cordial bienvenida. Él está con nosotros por la vía Zoom. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo de nuevo. Muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Abreu, a usted, a su equipo de trabajo, a su audiencia nacional e internacional que nos sigue por distintos medios. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Velázquez. Para iniciar, ¿cómo lee usted preliminarmente este conflicto entre Irán e Israel y qué repercusiones podría tener, primero en la economía internacional y luego a nivel regional, doctor Velázquez? Bueno, definitivamente es una situación que nos preocupa bastante y no hablo solo desde el punto de vista de Guatemala, sino hemos hablado con muchos amigos a nivel mundial y es una situación muy preocupante, definitivamente. Recordemos que la economía desde marzo de 2020 ha venido con muchos problemas. En el caso de el tema del conflicto armado entre Israel e Irán, todo arranca de una forma más intensa desde el 7 de octubre, que a la fecha van más de 30,000 muertos por ese conflicto que se dio un día sábado, 7 de octubre, como usted recordará, donde de una forma al margen de la ley ingresaron terroristas de Hamas, de Hezbollah, a territorio israelí, cometieron una masacre. A partir de eso, Israel ha tenido distintas respuestas, concretamente en la Franja de Gaza. Adicionalmente, hay que decir que al día de hoy hay algunos 150, 170 rehenes israelíes todavía que están en algún país, en algún lugar, y primeramente Dios que estén vivos, pero muchos de los rehenes que capturaron en su momento fueron asesinados por estos terroristas. Adicionalmente, por lo que leemos en los medios de comunicación, Irán ha estado apoyando a estos grupos armados al margen de la ley. Son grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, que además de que se denominan partidos políticos, tienen brazos armados extremistas. Y recientemente lo que se dio hace pocos días en Irán, donde Israel ataca un área que no queda muy claro porque se dice que era
embajada de Irán en Damasco, y otras informaciones dice que ahí había un grupo paramilitar, es decir, que habían terroristas. Y el fin de semana se da el ataque por más de 300 drones, misiles y otra serie de artefactos de parte de Israel, con los resultados que vemos que cerca del 99% no dieron en su blanco, fueron interceptados. Y en este momento el gabinete de guerra de Israel ha dado declaraciones el día de ayer que ellos tomarán represalias. Ahora, ¿cómo repercute todo esto en la economía mundial? Primero recordemos que ya hay una reducción del crecimiento de la economía a nivel mundial. Podría repercutir en los precios del transporte marítimo, es decir, en el comercio internacional, lo que exportamos, lo que importamos, y esto afecta a todos los países del mundo. Ya vimos lo que sucedió con el tema del coronavirus, un incremento de mandar un contenedor de aquí a China o viceversa, que costaría en su momento $3,000, llegó hasta cerca de $30,000, es decir, 10 veces más, un crecimiento de un 1000%. El encarecimiento de los combustibles, del petróleo, que eso tiene impacto directo prácticamente en toda la economía, pero a todo esto hay que sumarle el conflicto que está ya añejándose entre Ucrania y Rusia, sus impactos que ha tenido, la situación también entre China y Taiwán, que es una situación muy latente que recurrentemente, yo diría que no pasa ninguna semana sin que no haya ningún incidente. Y sumado a todo esto es el pésimo manejo de parte de los políticos a nivel mundial del coronavirus. Y para que lo veamos de una forma muy sencilla, los precios de los combustibles, los precios de los granos básicos, de los fertilizantes, de los cereales, del gas, todo eso ha ido para arriba. Además, la logística internacional ha estado muy complicada, pero hay algo que nos afecta a todos a nivel mundial. No hay un solo país y no hay un solo sector que no le afecte, y es el incremento de las tasas de interés. Entonces, para poner un caso real, aquí en Guatemala, a nivel empresarial estábamos pagando tasas de un 6% el 1 de marzo de 2020, para que usted tenga una idea. Y hoy los que tenemos acceso a una tasa todavía, pudiéramos decir, algo accesible, estamos pagando 7,5, es decir, hay un incremento de 25% en 3 años. Eso es un monto sumamente alto, y la mayoría de la población no puede costear todo eso. Y estoy hablando de una tasa bastante accesible. Hay gente que está pagando el 10%, el 12%, que adquirió una vivienda a 25 o a 30 años plazo, o un vehículo a 5 años, y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para poder pagar esas altas tasas de interés? En fin, primeramente Dios, oremos todos a nivel mundial porque no se dé una tercera guerra mundial. Sin embargo, las chispas y las condiciones están muy cerca para que eso pudiera suceder en cualquier momento, dependiendo de lo que pase en los próximos días. Ahora, doctor Velázquez, la incertidumbre desde siempre es una mala consejera, especialmente afecta los mercados internacionales. En ese sentido, pues hay que reconocer que cuando surgen conflictos como el que estamos comentando en esta oportunidad, pues se generan aspectos especulativos en los mercados internacionales. ¿Esto de qué manera puede afectar al país? Por ejemplo, la especulación siempre ha sido mala consejera y ha llevado al desastre a muchas economías a nivel internacional. En el caso de Guatemala, se dice que nuestra economía se mantiene estable, pero ¿hasta qué punto un conflicto de esta naturaleza nos puede impactar? Sí, estamos relativamente estables, doctor Leo. Sin embargo, los especuladores, los coyotes, los oportunistas, lamentablemente, hacen leña del árbol caído y capitalizan cualquier oportunidad para inventar situaciones, para tirar globos, para subir precios, y eso definitivamente no ayuda.
definitivamente que sí nos afecta. Yo quiero poner dos ejemplos concretos que aplican a Guatemala, Argentina, Colombia, El Salvador. Nosotros vivimos, por ejemplo, en el último trimestre del año pasado, me refiero concretamente a octubre, noviembre, diciembre, y agarró parte de septiembre, cuando hubieron bloqueos por grupos al margen de la ley que obstruyeron carreteras, y eso ocasionó que en el último trimestre solo creciéramos un 2% en nuestra economía, cuando veníamos creciendo a un 3.5%, es decir, casi se cayó a la mitad la generación de riqueza, el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Pero también esto pasa en Colombia con los trancones, pasa en Colombia, en Argentina con los piquetes, que se le llama, y también lo vivimos en el conflicto armado, 36 años de guerra acá en Guatemala, más de 250,000 muertos, lo vivió El Salvador, lo vivió Nicaragua, lo vivió Colombia también, y eso definitivamente nos afectó muchísimo. Entonces, una incertidumbre, un conflicto definitivamente nos puede afectar en Guatemala o en Colombia, Argentina o España. Eso está afectando realmente en todo el mundo. Ya hay mucha especulación también en el tema de las bolsas de valores, las acciones. Esto no es un juego de niños, hay que tomarlo como algo muy serio y donde los políticos, lamentablemente los líderes mundiales, no han estado a la altura. Lejos de resolver las situaciones, las han complicado. Y regresando un poco al tema de las tasas de interés, Estados Unidos, los demócratas, el presidente Biden tuvo un pésimo manejo de la economía en la época del coronavirus, porque emitieron demasiado dinero sin respaldo de una forma irresponsable, atendieron programas de asistencia como es el welfare, y eso ocasionó la inflación que estamos teniendo y ha ocasionado la subida de las tasas de interés a través de la Reserva Federal, la Fed, y lamentablemente todos los países a nivel mundial han respondido a esa situación y por eso estamos pagando esos platos rotos por un manejo irresponsable de la economía. De hecho, hace unos 2 meses aproximadamente ya se vislumbraba que Estados Unidos iba a empezar a bajar sus tasas de referencia y por ende, aunque sea algunos meses atrasado, nuestros países en América Latina, pero hemos visto que ya congelaron esa decisión. Eso quiere decir que hay incertidumbre, que algo puede pasar, y lo peor que podrían hacer, eso sería un tiro de gracia para la economía a nivel mundial, es volver a subir las tasas de interés. ¿Y por qué hablo tanto de las tasas de interés? Porque eso le afecta a una familia que quiere un electrodoméstico en su casa, una familia que quiere comprar una casa, una familia que quiere adquirir un vehículo, un productor en el campo que quiere adquirir un tractor, aunque sea usado, o una empresa que quiere ampliar su planta industrial, o una empresa que quiere comprar sus computadoras. Prácticamente eso nos afecta a todos, porque el crédito es como el combustible que nos ayuda a las personas a comprar los productos o servicios que necesitamos y a las empresas también para hacer sus inversiones de capital o su capital de operaciones. Así que en concreto, doctor Carlos Sanleo, sí definitivamente nos afecta muchísimo, no solo en Guatemala, sino en cualquier país del mundo. Ahora, otro de los puntos que está generando mucha atención en los mercados internacionales, doctor Velázquez, si usted los puede trasladar a la economía nacional, es que este tipo de conflictos que se origina como el que estamos conversando esta mañana, incrementa el precio de los commodities, que son muy sensibles a este tipo de situaciones. Bueno, definitivamente podemos hablar de algunos commodities, como por ejemplo el azúcar, podemos hablar de los cereales, podemos hablar de los granos básicos, podemos hablar del gas, podemos hablar de todo lo que necesitamos la mayoría de los seres humanos, que definitivamente se ha ido encareciendo.
la inflación, recordemos que en algunos países, si tomáramos como el caso de Argentina, donde han habido inflaciones de más del 1000% anual, donde básicamente ya no alcanzaba ni la calculadora para tener los ceros que habría que agregarle. Entonces, sí, esa especulación, no solo en el tema de los commodities, sino básicamente afecta todo. Y tomemos solo un rubro, los combustibles, el diésel o la gasolina. Al haber un incremento, prácticamente eso se vuelve como un elemento disparador para todo lo que es el agro, el comercio, la industria, el turismo, la aviación a nivel mundial. Y lo peor del caso es que cuando suben estos precios, ya no vuelven a bajar. Es decir, que la gente, los ciudadanos, perdemos poder adquisitivo, porque no es lo mismo $100 o 100 quetzales o 100 libras o 100 pesos o lo que sea, hoy con una inflación, digamos que estuviéramos a un 4%, a cuando hay una inflación de un 12%. Es decir, que vamos a tener los mismos elementos y números de moneda, pero el poder adquisitivo, el poder de compra de esta moneda realmente disminuye. En pocas palabras, vamos a comprar más. Vamos a comprar menos con el mismo dinero y vamos a tener que pagar más dinero para conseguir los mismos productos o servicios. Así que aquí hay que tomar decisiones muy valientes, muy razonables. Ratifico que los líderes políticos no están a la altura de las circunstancias a nivel mundial. Me parece que hay inclusive una falta de desconocimiento, hay una falta de valores y hay una falta de saber el impacto en la economía. Ahora, lo que sí es cierto también, para hablar las cosas como son, que Israel está respondiendo porque fue agredido en su propio territorio, fue agredida su soberanía nacional, su integridad, fue agredido por fuerzas de otros países y donde realmente tiene el derecho a defenderse. Pero ahora ya no solo es un conflicto interno de Israel, sino ahora ya es un conflicto directo de Israel e Irán. Y recuérdese usted que estas potencias tienen armas nucleares y además, por ser un área muy complicada del Medio Oriente, ya se ven involucrados países como Siria, como Libia, Palestina, se ven involucrados los otros países árabes, Yemen, y para que vea usted lo que ha sucedido en los últimos meses, es que ya, por ejemplo, los barcos para poder pasar en el estrecho del Golfo Pérsico, el Canal de Suez y todo eso, ya no pudieron pasar y tuvieron que dar una vuelta que se incrementó en 10 días adicionales. ¿Cuánto vale la operación de un barco de esta magnitud de 40, 50 mil toneladas? Entonces, el incremento solo por unidad de un barco que antes les pudo haber llevado 15 días para desplazarse, ahora les lleva 25 días, ahí está hablando de millones de dólares solo para una unidad. Entonces, esos impactos son los que definitivamente nos preocupan. Y es ahí donde también, ante esas amenazas reales que estamos viviendo en este momento y futuras que pudieran venir, el gobierno de Guatemala y todos los gobiernos en sus respectivos países tienen la responsabilidad de promover la atracción de inversiones, la creación de empleos, la creación de oportunidades, desarrollar su infraestructura, sus carreteras, puertos y aeropuertos para producir más todavía y para depender lo menos posible de las circunstancias y de los países a nivel internacional. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos.
es exministro de Economía y consultor y analista económico. Estamos conversando sobre cómo puede impactar el conflicto entre Israel e Irán en la economía nacional. Es interesante porque este es un ajedrez mundial, doctor Velázquez. Cuando vemos nosotros como países somos simples peones de las grandes potencias. Incluso analistas internacionales han dicho que Irán atacó a Israel, pero previamente pidió la venia, el permiso de Estados Unidos de América. Analistas internacionales también dicen que Israel iba a reaccionar, pero que el presidente Biden y su gobierno le dijeron no conviene, no lo hagas. Y entonces, cuando vemos que eso sucede en las grandes esferas, en las grandes ligas, países como Guatemala, por ejemplo, ¿cuánto nos favorece estar tan cerca y ¿cómo podríamos llamar? Una luna de miel con el gobierno de Estados Unidos de América, en este caso que nos ocupa, doctor Velázquez? Sí. Definitivamente todos los países a nivel mundial somos libres, soberanos e independientes, y nuestra política exterior debe, digo esa palabra debe mandatoriamente, estar basada en nuestros propios intereses. Nosotros lo hemos sufrido y lo hemos pagado con creces, el depender demasiado de otros países, y por eso no debemos de permitir ninguna intervención extranjera de ninguna naturaleza, ni mucho menos que nos vengan a dictar sus políticas o que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. La diplomacia a nivel internacional se maneja por intereses. No hay almuerzo gratis, no hay países amigos, eso lo tenemos que tener muy claro. Hay intereses coyunturales que favorecen en determinado momento un plan de acción o una estrategia, y nosotros lo vivimos con el conflicto armado. Por ejemplo, nosotros peleamos una guerra interna que ganó el ejército de Guatemala, donde puedo decir que no hubo genocidio, porque yo viví ese conflicto armado como niño, me quedé varias veces bajo el fuego en el altiplano y en la costa sur, y Estados Unidos, que era supuestamente nuestro aliado, supuestamente nos ayudó en el conflicto armado, pero cuando el ejército de Guatemala vence a los guerrilleros, Estados Unidos nos abandona y hasta el día de hoy tenemos un embargo militar. Eso no es posible. Ahí prácticamente hubo una traición en política exterior. Entonces, esas lecciones las debemos de aprender nosotros para no vivir a merced ni a expensas de políticas exteriores de Europa o de Norteamérica. En el caso de Guatemala, y aplica para cualquier país, tenemos que hacer lo que sea bueno para los ciudadanos de ese país y no atender sugerencias, recomendaciones que vienen condicionadas para que definitivamente nosotros actuemos como un satélite por los intereses en determinado momento de estas potencias. Ya basta, ya hemos sufrido demasiado, estamos en un nivel de desarrollo muy incipiente, entonces nosotros es bueno que pensemos en nuestra propia agenda de nación, en nuestro propio desarrollo, que nos demos a respetar, que veamos cuáles son los elementos que más nos une como nación y que definitivamente nos encaminemos en el corto, mediano y largo plazo hacia el desarrollo integral que nuestros países definitivamente merecen. Pero depender de las decisiones de otros países, depender de la comunidad internacional, eso no lleva definitivamente a ningún lado. Y puedo dar un caso extremo que a mí en lo personal me duele mucho por nuestros hermanos haitianos. Estuve de visita en el año 2019-2020 en Haití por 22 horas, y la situación, por depender de la comunidad internacional, lejos de irse para arriba, eso los ha hundido. Entonces, un país que esté a merced de lo que diga la comunidad internacional, que actúe en función de los intereses de otros países, no va a ningún lado. El desarrollo, los países son los que definitivamente se enfocan hacia los intereses de sus ciudadanos.
Con esa reflexión que usted nos hace, doctor Velázquez, que es sumamente interesante en los actuales momentos, ¿de qué manera países como el nuestro podríamos, aunque obviamente, ¿verdad? Estamos en un tablero mundial y tenemos que en alguna medida mantener relaciones con todos los países del mundo, pero ¿en qué medida podemos ser, si se puede aplicar el término, autosuficientes? En el tema, por ejemplo, de guardar granos, de guardar combustible, de tener reservas de todo, a la hora de que la economía mundial se vea mermada, se vea cercada y tengamos una economía de guerra que nos limite. Aspectos que si tenemos las previsiones necesarias podríamos superar perfectamente. Sí, gracias a Dios, Guatemala y toda América Latina tenemos muchísimas fortalezas. Se nos perdió su comunicación, doctor Velázquez. No sé si está un poquito alejado del teléfono. ¿Me escucha ahí? Sí, ¿Me le escucha ahí, doctor? escuchamos, sí. Sí, sí. Adelante, por favor. Ok. Entonces le decía que todos nuestros países nos tenemos que enfocar en producir, en desarrollar el agro, en desarrollar la industria, en desarrollar los servicios, en aprovechar nuestra posición geográfica con el mercado más grande del mundo, en desarrollar nuestra infraestructura, en fomentar el espíritu emprendedor y la empresarialidad, en no depender de las políticas de otros países, y tenemos que tener relaciones con el mundo. Así como tenemos relaciones con Estados Unidos, también tenemos que tener relaciones con China, porque nosotros tenemos que velar por nuestros propios intereses. ¿Cómo es posible que ciertos países nos digan, yo sí puedo tener relaciones, pero tú no los debes tener? Eso no se vale. Estamos jugando nosotros a otros intereses. Entonces, ya es tiempo que nosotros asimilemos nuestra madurez como país, que nos responsabilicemos de nuestro propio desarrollo. Nadie nos va a regalar un centavo. Nadie nos va a venir a dar de comer si no es por nosotros mismos. Lo vivimos cuando se firmó la paz. Había gente que decía, van a venir 10,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares. Yo nunca vi ningún centavo y tampoco somos pordioseros. Somos un país que tiene dignidad, somos una región de América Latina que tenemos que velar por nuestro propio desarrollo. No podemos estar pensando qué hizo o qué no hizo Estados Unidos, qué hizo o qué no hizo Europa, qué hizo o qué no hizo China. Lo que tenemos que hacer es atraer inversiones, generar empleos, generar oportunidades, dar certeza jurídica, crear la infraestructura, educar bien a nuestra gente, prepararla para el trabajo y definitivamente creérnosla a nosotros mismos de que sí somos capaces, de que podemos competir con el mundo, y por supuesto también tenemos que mejorar la interrelación entre nosotros. Por ejemplo, Centroamérica, tenemos que actuar como una sola región para que nuestro comercio intrarregional sea mucho más nutrido, mucho más eficiente, mucho más interrelacionado. Y gracias a Dios, en el caso de Guatemala se ha ido cambiando esa dinámica. Hoy, por ejemplo, de cada dólar que nosotros exportamos, 33 centavos se va a Estados Unidos, 33 a Centroamérica y 33 al resto del mundo. Hace 20 años dependíamos demasiado de Estados Unidos, entonces tenemos que diversificar nuestros mercados. Pero regresando a su tema inicial, tenemos que desarrollar nosotros nuestra agricultura con técnicas de riego, con semillas mejoradas, con proyectos de productividad, y definitivamente tenemos que producir muchísimo más, poniéndole la mano a la comunidad internacional y a las ONGs. Eso no nos lleva absolutamente a ningún lugar. Y aquí aprovecho para mandar un mensaje a los gobiernos de América Latina. Pongámonos las pilas, tenemos que desarrollar nuestros países, y eso se logra sin fórmulas mágicas, con temas muy concretos como lo es la creación de unidades, la certeza jurídica y la buena armonía. Los países que están en conflicto definitivamente no van a llegar al desarrollo que ellos esperan. Ahora, doctor Velázquez, por aquí me llega un reporte que es muy interesante y se lo voy a compartir a usted, a radioescuchas e internautas. Y dice, si Irán o los rebeldes hutis siguen atacando buques vinculados a Israel en la importante ruta comercial que atraviesa el estrecho de Hormuz, podrían dispararse los costos del transporte marítimo mundial.
lo que tendría fuerte impacto en la economía global. Ese es el reporte que me envían. En base a eso yo le pregunto, ¿qué importancia tiene en este momento para nosotros el estar cercanos al Canal de Panamá, doctor Velázquez? Bueno, estar siempre cerca de donde haya infraestructura, como lo es Panamá por ese canal interoceánico Pacífico-Atlántico, es una gran oportunidad, es una gran fortaleza para nosotros, porque nos pone en una posición privilegiada. Pero recordemos que no todo se produce en América. Ese es un error de los gringos que en lugar de haberse ido a invertir a otras latitudes, debieron de habernos visto a toda América Latina como su salvación, porque ya todo el continente americano somos más de 1.000 millones de personas. Entonces, imagínese usted el nivel de desarrollo que tendríamos como continente americano. Entonces, es ahí donde hoy el tema de la relocalización, el nearshoring, es decir, que Estados Unidos debe ver a América Latina como su aliado natural y donde las zonas libres de desarrollo económico especial, las zonas francas, la CEDEP, en este caso en Guatemala, estamos avanzando bastante rápido. Hace menos de un mes que inauguró Zona Libre Quetzal, por ejemplo, en el Pacífico, que en su momento sería bueno hacer un programa sobre este tema, doctor, porque eso fortalecería muchísimo la relación, vendrían miles, cientos de miles de nuevos empleos, miles de millones de inversiones, dependeríamos menos de otros continentes y produciríamos mucho más. Así que qué bueno que estamos cerca del Canal de Panamá. Deberíamos de desarrollar el corredor interoceánico Pacífico Atlántico Guatemala también. Estuve hace una semana en Honduras y veo que están avanzando bastantemente en su infraestructura terrestre y he escuchado que México también quiere avanzar en el estrecho de Tehuantepec con ese proyecto. Así que bienvenida a la infraestructura para no depender de otras latitudes. Sin embargo, también hay que hacer ver que estos muchachos terroristas de Hezbollah, de Hamas, también están más cerca de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, porque están en Cuba, están en Venezuela, hicieron algunos convenios con Irán y eso también debe de ser una alerta en temas de seguridad, ya no solo nacional, sino en términos de seguridad continental y mundial. Aunque entiendo, doctor Velázquez, si usted con su ilustrado conocimiento me lo corrige, por favor, que Guatemala también tiene relaciones diplomáticas con Irán y la sede de esa representación está en México. ¿Es así? Bueno, realmente no tenemos relaciones políticas con Irán, sí tenemos con Rusia, sí tenemos relaciones políticas con otras latitudes, pero con Irán, que yo recuerde, no, pero en un momento lo vamos en un momento le doy la información precisa, yo recuerdo que no. Sí, tengo la peregrina idea de que en algún momento sí se hizo ese convenio de relación diplomática con una embajada, pues, que es la de México, que representa los intereses iraníes en la región. Ahora, en otro tema, usted mencionaba lo de petróleo, doctor Velázquez, ¿cuánto impacto puede tener? Algunos dicen, no, eso no nos afecta porque nosotros compramos el petróleo ya refinado que viene de Texas, de otro lado de Estados Unidos de América. Pero imagínese usted, Estados Unidos lo que va a privilegiarle precisamente son sus reservas de combustible, ¿verdad? Y entonces eso en alguna medida podría hacer que se racione lo que le vende a países como Guatemala. Y al afectar el precio del petróleo, obviamente se elevan los precios de los combustibles, esto eleva los fletes marítimos, esto afecta a las rutas mercantes, que son algunos de los componentes que podrían impactar en la economía nacional. ¿Cómo lo ve usted, doctor Velázquez? Sí, es cierto que nosotros compramos en Texas y en otros mercados, sin embargo, cuando hay amenazas de una posible guerra y hay una realidad que tenemos la guerra Ucrania-Rusia, la guerra del Medio Oriente, un probable conflicto en China-Taiwán y la situación tan convulsa que está a nivel mundial, téngalo por seguro que todos los países lo que van a hacer es ir preparando sus reservas y no liberando sus inventarios. Y además, organizaciones como la OPEP, es decir, todos los productores de petróleo,
van a decir, este es el momento entonces de racionalizar la producción, elevemos los precios para que tengamos más utilidades y definitivamente eso nos va a afectar. Va a venir un acaparamiento y eso no es bueno. Yo ratifico que no nos podemos dormir en nuestros laureles y definitivamente sí tendríamos que tener nosotros una estrategia de almacenamiento a nivel nacional en cada uno de los países y también fomentar muchísimo más la producción de petróleo. Es ahí que en el caso de Guatemala, ojalá que pronto hayan nuevas áreas de licitación para exploración y explotación petrolera, de tal forma que podamos producir mucho más nuestros combustibles. Así que el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales es muy importante. Y hablo no solo del tema de los recursos petroleros, de los combustibles. También en Guatemala tenemos gas, lo deberíamos de explorar y explotar mucho más. Y también el tema minero. Recordemos que cuando hay guerras, el tema de los metales, hay una mayor demanda. Entonces, el gobierno de Guatemala, lejos de estar hablando de una moratoria minera, lo que tiene que hacer es impulsar el desarrollo minero y el desarrollo petrolero. Así que hay recursos, hay fortalezas, hay oportunidades, hay, y es donde se debe ver la voluntad política y estar a la altura de las circunstancias para tener la capacidad de manejar todas estas coyunturas que se están dando a nivel mundial. Antes de ir a la pausa, doctor Velázquez, le comparto a ustedes, los internautas y radioescuchas. Por acá en Wikipedia encontré que Guatemala e Irán entablaron relaciones diplomáticas el 25 de enero de 1993, aunque con poco intercambio diplomático y comercial. El 3 de enero de 2012 se generó una polémica, ya que para la toma de posesión del entonces presidente electo Otto Pérez Molina, se invitaron a todos los 149 jefes de Estado de los países con los que Guatemala mantiene relaciones diplomáticas. Entre ellos fue invitado Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán en ese entonces. Irán mantiene un embajador concurrente para Guatemala desde México. Guatemala mantiene un embajador concurrente para Irán desde Nueva York. Esos son los datos que tenemos al día de hoy. Si alguien encuentra algo mucho más actualizado, pues bienvenido. Vamos a la pausa y continuamos. El doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor y analista económico. Ahora, doctor Velázquez, usted indicaba algo que me pareció sumamente importante, por ejemplo, los efectos que esto podría tener en las tasas de interés. Porque aquí nos indica alguien que un impacto en el precio del petróleo, por ejemplo, el alza del precio del petróleo tendría un impacto material en las decisiones de los bancos centrales si se encarece la energía, y esto, obviamente, ¿en qué repercutiría? En que se le va a cargar a los índices de la inflación. ¿Cómo entender este fenómeno económico, doctor Velázquez? Sí, el caso es muy sencillo. Cuando hay incrementos de los combustibles, todos lo vamos a sufrir de una forma directa cuando nos estamos abasteciendo de un combustible. Hablo como ciudadanos y como familia. Las empresas definitivamente van a sufrir un impacto directo porque para desplazar sus materias primas, para desplazar sus productos terminados a sus mercados, también van a tener que pagar mucho más. Los barcos van a tener que pagar mucho más combustible, por lo tanto, el transporte internacional se va a incrementar. Adicionalmente, todo esto va a crear un efecto multiplicador negativo, lamentablemente, porque habrá incremento en los términos del transporte, habrá incremento en los costos de adquirir las materias primas, los granos básicos, los insumos para la agricultura, para la industria, para el comercio, y por ende esto va a ir creando una inflación con la subida de los precios. Entonces, eso ocasionará que definitivamente al haber más inflación,
de nuevo van a venir los genios para querer subir las tasas de referencia de interés y por ende van a ofrecer los bancos una tasa mayor para los que quieran ahorrar y por supuesto que nos subirían esas tasas de interés también a los que estemos solicitando un crédito. El tema es bastante preocupante porque no podemos seguir en esos grandes problemas económicos que estamos desde marzo 2020 con el pésimo manejo de la pandemia. Ya lo explicaba yo hace un rato, porque estamos ahora ya en abril 2024, es decir, el año 2021, 2022, 2023, y ahora llegamos al 2024, 4 años ya con una situación complicada de la economía. Eso no resiste. Y lo hemos visto traducido en que los crecimientos de las economías se han visto reducidos e impactados negativamente en el año 2023. Las proyecciones para 2024 a nivel mundial son menores que las que habían y en algunos casos ya para el año 2025 también ya se vislumbra que va a haber un menor crecimiento. Y si se desatara una tercera guerra mundial, Dios no lo quiera, oremos para que eso no pase, eso sí sería mucho más complicado. De tal forma que ahí Naciones Unidas tiene una responsabilidad total. Los líderes de los países del G7, el G20 y todas estas economías a nivel mundial tienen que tener carácter, tienen que tener decisión y tomar un liderazgo para parar este tipo de situaciones que se dan a nivel de terrorismo en estas latitudes que hemos hablado. El conflicto ya no solo es Israel, Palestina y la Franja de Gaza, ahora ya es más abierto Israel, Irán, y por supuesto que de los dos lados habrán países que están a favor y están en contra. Entonces, imagínese usted que se acentuara el conflicto en la región del Medio Oriente. Seguramente eso va a afectar más todavía el tema del Mar Rojo, con las consecuencias que ya indicaba yo hace un momento. Seguramente se va a distraer la atención hacia esa área, se podrían implementar los conflictos Rusia-Ucrania, algo más podría pasar entre China y Taiwán y todos los demás países, pues básicamente el mundo sigue partido en dos. Entonces las consecuencias sí definitivamente serían muy lamentables porque vendría más inflación, podría haber una subida de la tasa de interés o se retardaría las bajadas de las tasas de interés, que esas esperábamos que se empezaran a dar a partir de julio de 2024, pero a como está la situación en este momento, yo preveo que las tasas no estarían bajando este año, sino que hasta el año entrante, o al menos que las elecciones de Estados Unidos creen más presión. Por cierto, me parece que esta semana el expresidente Trump podrá estar nombrando a su vicepresidenciable, entonces eso va a crear más presión en el gobierno de Biden y en los demócratas, y puede ser que entonces por una decisión política sí se animen a bajar las tasas de referencia de la Reserva Federal, y esperamos que ese rebote positivo sí nos pegue en Guatemala y en América Latina en el transcurso del año 2024 para que pudiéramos empezar a ver una reducción de las tasas de interés. Pero en resumen, los más afectados somos la mayoría de los ciudadanos del mundo y por supuesto las empresas que cada vez ven sus costos financieros mucho más altos y eso amenaza lo que es la producción y el suministro de productos y servicios a los mejores precios a sus consumidores. Ahora, doctor Velázquez, es indudable que las relaciones entre Guatemala e Israel son muy sólidas, han sido sólidas desde 1947 a la fecha. Sin embargo, estoy hablando de relaciones políticas, diplomáticas, pero en lo que respecta a la balanza comercial, pues Israel nunca ha sido un buen comprador de nuestros productos. Y le digo esto porque, ¿qué impacto podría tener, por ejemplo, si se agudiza el conflicto entre Irán e Israel en la balanza comercial de Israel con Guatemala? Recordemos que el pasado 1 de marzo ya entró en vigencia un TLC, Tratado de Libre Comercio Guatemala-Israel. ¿Tiene usted datos estadísticos sobre cómo está nuestra balanza de comercio con
Israel, cuánto le vendemos, cuánto nos compra. Porque eso es Sí, importante también tomarlo en cuenta. Porque no solo de besos y apapachos vive la diplomacia, ¿verdad? usted lo definió muy bien, doctor Carlos Sanlevo. Podemos ser muy amigos, pero al final de cuentas todos son intereses y todos son negocios. En el año 2011, cuando estuve como ministro de Economía, asistimos a Israel, también asistió el ministro de Agricultura, y yo le propuse a los ministros de Israel que iniciáramos un tratado de libre comercio entre Guatemala e Israel, un TLC. Dejamos las notas firmadas en el año 2011 para esa posibilidad. Yo estaba convencido de que el tratado entre Guatemala e Israel sí lo debíamos hacer y que gracias a Dios al día de hoy es una realidad. Sin embargo, lo tenía claro desde esa fecha y lo sigo teniendo claro ahora, que no vamos a poder exportar muchos bienes de muchos productos a Israel porque Israel es un gran productor de vegetales, verduras, alta tecnología en la región, tiene sistemas muy avanzados de producción y además las distancias no nos ayudan por el tema de los costos del desplazamiento y recordemos también que hay muchos productos que son perecederos, entonces esas son variables que hay que tomar en cuenta en el comercio internacional. Sin embargo, tenía muy claro dos aspectos importantes que a mí como ministro de Economía de ese entonces me interesaba para toda Guatemala y hoy lo ratifico con mayor certeza. Uno es la transferencia de tecnología de Israel hacia Guatemala, porque ya en el marco de un tratado de libre comercio puede ser mucho más fluido. Y dos, las inversiones de capital para que Israel viniera a instalar sus empresas en Guatemala y que de ahí pudiera exportar al mundo, es decir, a Estados Unidos, que aprovecháramos el DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala, Centroamérica Dominicana y Estados Unidos, exportar a México con la estandarización que hicimos de los TLCs en ese momento y exportar a Europa. Recuérdense que ahora ya nosotros como Guatemala y Centroamérica tenemos el Tratado de Libre Comercio con Europa. Y en ese entonces, en el año 2011, logramos traer a Guatemala conjuntamente con el Consejo Directivo de SOLIC, el Congreso Iberoamericano de Zonas Francas, que hoy es una realidad porque ya hay varias zonas de desarrollo económico especial, zonas libres en el Pacífico, en el Atlántico guatemalteco. Entonces Israel podría traer sus empresas para acá. Ese es un elemento que no hemos capitalizado como Guatemala y aprovecho para mandarle ese mensaje directamente al presidente y a los ministros y a los comisionados, que aprovechemos esa relación política que tenemos histórica con Israel para que se traduzca también en inversiones y, por supuesto, en creación de empleos y oportunidades. Pero brevemente, recuérdese usted que en el año de 1948, cuando se crea el Estado de Israel, Guatemala juega un papel muy importante en Naciones Unidas al dar el voto final decisivo para la creación del Estado de Israel. Entonces, históricamente hay esa buena relación y también cuando estuvimos en el conflicto armado y Estados Unidos nos puso un embargo militar, que al día de hoy lo tenemos, hay que reconocer que Israel sí nos vendió armas para defendernos de los terroristas guerrilleros y eso ayudó a que el ejército de Guatemala, nuestro ejército nacional, ganara a esas batallas del conflicto armado. Entonces, en términos de comercio, entre la relación, no hay grandes cifras, pero en términos de transferencia de tecnología, de inversiones, lo sigo viendo como una excelente oportunidad que sí debemos de capitalizar. Recordemos que Israel es la quinta parte del territorio de Guatemala, es decir, que Israel cabría 5 veces en lo que es hoy Guatemala y ellos generan una economía que son la número 26 en el mundo. Imagínense usted. Entonces, nosotros somos la novena economía en América Latina. Si nosotros tuviéramos el nivel de capital invertido que tiene Israel en nuestro territorio y tuviéramos toda la tecnología que tiene Israel,
sin duda nosotros estuviéramos dentro de los 10 países más desarrollados económicamente del mundo. Es decir, que la diferencia es muy grande. Y lo que acabo de explicar de Israel en relación con Guatemala es aplicable también a toda América Latina. Ahora, doctor, el doctor Sergio Hernández dice lo que se espera es recesión, no inflación. Bueno, son las dos cosas. Recesión porque estamos teniendo una caída de la creación de riqueza, es decir, del Producto Interno Bruto. Estamos creciendo menos. Está decreciendo la economía. Pero si hay incrementos de precios, eso sí definitivamente va a crear una inflación, porque eso crea un efecto en cascada para todo lo demás. Entonces, ya estamos viviendo una recesión respecto del año 2023. La vivimos en el año 2020 también respecto del año 2019, pero hemos tenido una escalada de inflación que pareciera que ya se estaría estabilizando ahora en el primer semestre del año 2024. Sin embargo, ante la situación de conflicto, eso no se ve tan claro ahora. Ahora vuelve a estar otra vez la amenaza de la inflación y por supuesto también de la recesión, que eso ya es una realidad. Por acá tengo un comentario que también es interesante, como todos los que ingresan, lo envía Cristina Jorquera. Ella dice, creo que la inercia nos está llevando a un regreso, a que cada país sea autosuficiente, como antes de esta globalización que nos tiene de rodillas. Vivimos en una tierra riquísima, productora de múltiples riquezas. ¿Por qué debemos pedir limosna a las grandes potencias? Se pregunta Cristina. ¿Qué nos indica, doctor Velázquez? Qué acertado el comentario de la internauta Cristina. Totalmente de acuerdo. Los países que producimos más somos menos dependientes del mundo y somos más autosostenibles y somos más independientes. Nunca, con ese calificativo, nunca debemos de depender de otros países. Y como lo dice Stephen Covey, hay que ganar una batalla interna. Y en esto debo decir que Guatemala y América Latina tenemos una asignatura pendiente. En los años 50, en 1950, que no habíamos nacido, la condición macroeconómica de Guatemala era mucho mejor que Corea del Sur, mucho mejor que Taiwán, que Vietnam, Filipinas y todos estos países asiáticos. Sin embargo, la situación hoy es totalmente distinta. Mire la prosperidad que ellos han tenido y nosotros no. O veamos Argentina. Argentina ya en el siglo XVIII era una potencia a nivel mundial. A inicios del siglo XIX también Argentina fue una potencia mundial y por el manejo de los socialistas, por el manejo ideológico, por el manejo politiquero, por el manejo partidista, destruyeron Argentina. O veamos Cuba. Cuba, antes de su famosa revolución, que yo le llamaría de su famoso retroceso, tristemente, era uno de los países más desarrollados en el Caribe. Y vea dónde está hoy. O veamos a Venezuela, cómo estaba antes de Hugo Chávez. Venezuela era un país muy próspero. Por supuesto que pudo haber tenido sus problemas internos. No hay ni persona, ni familia, ni comunidad, ni país perfecto en el mundo. Veamos Estados Unidos, también la cantidad de pobres que tiene. Pero Venezuela, pues lo destruyeron los socialistas. Entonces, primeramente Dios, nuestros países en nuestra región de América Latina vayamos saliendo del socialismo que prácticamente destruye las sociedades. Los países donde se respeta la vida, la libertad, la propiedad privada, el Estado de Derecho y todo lo relacionado a la inversión y desarrollo, definitivamente son los países que más avanzan. Interesante lo que nos dice doctor Velázquez. Ojalá algún día pudiéramos hacer un programa sobre esto, ¿verdad? El socialismo y el capitalismo. Porque ciertamente usted lo dijo y no se vaya a tomar a mal por oyentes e internautas. Pero todos los países que han evolucionado económicamente
y caen en manos de los socialistas, de los comunistas, pues las economías automáticamente se destruyen. Los únicos beneficiados que conocemos en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, son los jerarcas del poder, un Fidel Castro, un Hugo Chávez, hoy un Maduro, por ejemplo. Ellos viven en la opulencia, en el derroche, tienen todo lo que quieren y el pueblo está sumido en una pobreza indescriptible. Así funciona. Y a algunos les va a caer mal, obviamente, ¿verdad? Porque son teóricos de lo que es el socialismo-comunismo, pero es una realidad palpable, latente. Ahora, ya entrando a la fase final del programa, porque este fue un punto y aparte, doctor Velázquez, en el tema de los migrantes, si este conflicto llegara a agravarse, que esperamos que no, porque a Estados Unidos no le conviene, porque ya tienen las elecciones a las puertas, ¿cómo afectaría esto a nuestros migrantes? Porque imagino que lejos de perjudicar, el tema de la migración la podría catapultar, favorecer aún más. ¿Cómo lo visualiza usted, doctor Velázquez? Ante la falta de empleo y oportunidades en... Se nos cortó una vez más la comunicación, doctor. Algún botoncito se movió por ahí que no Sí, era el doctor. adecuado. ¿Me escucha ahí, doctor? ¿Me escucha? Sí, por favor, sí, ya. Ante la falta de inversiones, empleos y oportunidades, las poblaciones lo que hacen es migrar. Entonces, si definitivamente nuestras economías en América Latina caen, va a haber más migración. Definitivamente los migrantes trabajadores, y hago ese énfasis porque hay migrantes de otro tipo, los migrantes trabajadores son gente que tiene 2, 3 trabajos, hace su mejor esfuerzo y van a seguir mandando sus remesas. Para este año se esperan más de 22 mil millones de remesas, es decir, va a haber un crecimiento de más del 10%. Sin embargo, eso pues tiene otras secuelas, el aspecto social, que lo hemos hablado en distintas oportunidades. Y el migrante trabajador juega un papel muy importante en el desarrollo económico de Estados Unidos, porque la población estadounidense ya no quiere ir a trabajar al campo, no quiere trabajar en los restaurantes, no quiere trabajar en las fábricas. Entonces, en resumen, si la situación se complica más a nivel mundial, en los temas económicos, habría más migración para Estados Unidos. Mi opinión es que se incrementaría los montos de remesas también, porque obviamente van a haber más ciudadanos guatemaltecos en Estados Unidos y por ende van a mandar más. Y definitivamente esto no es bueno. Lo que quisiéramos realmente de corazón y oramos para que eso sea, es que definitivamente el conflicto no escale, que se logre negociar de la mejor forma posible para que no haya una escalada, que Israel logre traer a su territorio israelí a los 170 rehenes que están, que cesen las acciones de los grupos terroristas al margen de la ley y que definitivamente haya un liderazgo fuerte a nivel mundial para no permitir más este tipo de situaciones, que prive la sabiduría, que prive el sentido común y que definitivamente también ante estas amenazas que estamos viendo a nivel mundial, nuestros gobiernos en América Latina nos respondan y que estén a la altura de estas coyunturas mundiales y que se preocupen más por dar certeza jurídica, por dar mensajes claros a la inversión, por atraer inversiones, por crear empleos, por crear oportunidades, de hacer la infraestructura que se necesita para aprovechar la relocalización del nearshoring y que definitivamente nos enfoquemos a producir más. Siempre todo conflicto, toda amenaza tiene una oportunidad. ¿Hay una amenaza? Sí, definitivamente hay una amenaza latente. ¿En qué se va a desencadenar? No lo sabemos exactamente. Lo que sí es cierto es que las amenazas están. ¿Hay oportunidades? La respuesta es sí, definitivamente hay oportunidades y ahí esperaríamos que realmente los gobiernos se encaminen y por supuesto cada uno de los ciudadanos demos nuestro mejor esfuerzo. Cada quien tiene que poner nuestro granito de arena, no podemos esperar a que alguien más lo haga por nosotros.
Doctor Velázquez, no sé cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, como siempre, lo importante, lo valioso de su punto de vista sobre el tema que hemos puesto en el tapete de discusión. Le deseo éxitos en sus actividades académicas y profesionales. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, doctor. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, el ministro de Economía, consultor y analista en temas económicos. A usted también las gracias por haber estado con nosotros en la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional y a través de redes sociales. La invitación, como siempre, cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas. Y acá ante este potente micrófono de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra palpitante actualidad. Cuídese.